ellos vieron lo que estaba pasando con la toma del poder por los fascistas y los oligarcas, y ellos decidieron que no querían formar parte de aquello. Viendo todo el terror del que hacían uso, decidieron irse. Y la verdad es que poca... Primero fue la última parte que se incorpora, por eso en ese proceso histórico la Camarada comentó cómo se fueron incorporando. Primero la creación de Bulgaria, que viene de la propia URSS, es la propia URSS la que la crea como Estado, y luego más adelante le dona una región, creo que esto lo está Stalin, ¿no? Khrushchev. Sí, verdad, Khrushchev. De hecho recuerdo que alguna vez que todas las cosas malas que hizo Khrushchev. Y dona una parte del territorio, claro, ese territorio, como es el último en incorporarse, es muy fácil desgastarse. Los otros es más complicado. Estos dos de aquí son más fáciles, es más complicado. Los macedonios se rebelaron después del golpe de Estado que hubo, después del Maidán, y empezaron a defenderse, simplemente, a defender su soberanía y a defender su derecho a la autodeterminación. Pero claro, la autodeterminación la ONU la apoya cuando le interesa, cuando le cae bien, cuando es algo así estratégico, cuando no hay autodeterminación que valga para nadie. Hay muchos ejemplos de ello, pero bueno, este es uno más. ¿Vas, David? No, yo la segunda parte que tenía pensada, ya digo, es desmistificar un poco el tema de la guerra, ¿no? Explicar un poco por qué es necesaria esta guerra y por qué el capitalismo no le queda otra. Entonces, ¿pasas? Yo he hecho aquí un esquema de lo que tenía pensado hablar, ¿no? Primero un poquito de la tasa de ganancia y cómo va a caer, cómo sigue cayendo y va a seguir cayendo, porque es la caída de forma tendencial, no significa que en un momento determinado no se recupere, pero que va a ir cayendo. ¿Y qué va a provocar eso, ¿no? La tasa de ganancia, yo creo que aquí todo el mundo lo sabemos, pero la tasa de ganancia es lo que los explotadores obtienen de su inversión en la empresa. Si pongo 1.000 euros, ¿cuánto recupero? ¿Cuánto de más obtengo? ¿Cuánto de más obtengo? Ese cuánto de más obtengo ha ido cayendo año tras año. No todos los años igual, pero sí tendencialmente, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones tiene el capital para recuperarlo? Tiene varias opciones. Una es encontrar una energía que sea muy barata, ¿vale? Fue el petróleo en su momento, o sea cualquier otro tipo de energía que sea barata. Otra es encontrar muchas materias primas, muy abundantes. Tiene muchas materias primas, es capaz de remontar esa tasa de ganancia. La otra sería abaratar la fuerza de trabajo. Y si abarato la fuerza de trabajo, consigo ganar más, haciendo lo mismo, si pago menos, gano más. Y cuando ninguna de esas funciona, pues la única que le queda es destruir para volver a construir, la guerra. La guerra como modo de recuperación. La idea es, voy a ir viendo una a una y voy a ir viendo por qué el capital hoy tiene esa necesidad. Yo sitúo dos parámetros, además de que ninguna de las anteriores es posible. Sitúo también que la idea de China, ¿no? Que China ha superado, el PIB de China ha superado ya al americano, por lo tanto se ha convertido en la primera potencia mundial de facto, y eso los americanos no pueden dejarlo pasar, necesitan hacerle caer. Y para hacerlo caer, vuelvo a repetir, no les queda otra más que la guerra. Y luego la última, el aumento de la desigualdad, que va a ser necesario. Voy a situar un poquito por qué. ¿Pasas, por favor? Esto es, ponéis en Google o en cualquier buscador tasa de ganancia, caída tendencial de la tasa de ganancia, buscáis cualquier gráfica, la cosa de la gana. Yo he cogido esta porque sitúa muy bien los hitos importantes, ¿no? Entonces, esto es la tasa de ganancia del capital, que es cuando empieza a estar en un 40%, y que pone 1.000 euros y recupera 1.400, ¿vale? Y hoy estaríamos hablando de cerca de un 12, probablemente ahora menos, ¿vale? Porque esto se cierra en 2007, ahora estamos en bastante menos porque ha habido una caída muy grande y va a continuar habiendo más, ¿vale? Porque no consiguen remontar. De hecho, vamos a ir viendo un poquito la historia, yo creo que la conocéis. Empieza a bajar la tasa de ganancia, ¿vale? Lo que llaman la larga depresión, estamos hablando de los años 800, el principio del capitalismo. Es decir, va bajando. Ellos no entienden por qué. No entienden por qué cuando ahí el capital, ya lo había explicado, por el por qué, ¿vale? Pero como ellos seguían pensando que el capitalismo era la última etapa de desarrollo, ¿no? Era la perfecta, por lo hecho algunos lo siguen pensando, les va cayendo la tasa de ganancia. ¿Qué hacen para recuperarla? Bueno, lo veis ahí se recupera, veis la recuperación que pega un pico que sube otra vez al 40%. ¿Qué hacen para que suba? La Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, en el año 1911 hasta el 10 y se recupera durante la guerra y dura un tiempo, ¿vale? Esa recuperación dura un tiempo. Ellos pensaban que iba a durar más, pero la Primera Guerra Mundial destruyó relativamente pocas fuerzas, se destruyó muy poco.
como se destruyó muy poco, se construyó relativamente rápido y duró muy poco la ganancia. De hecho, tenéis la Gran Depresión, además muy rápida, que baja, pero aquí estamos en el 29. Esto es el 29, esto es el crack del 29, que lleva ni más ni menos que a donde tenía que estar. ¿Lo veis? Lo lleva a donde tenía que estar, donde le marcaba que tenía que estar. ¿Cuál es el aprendizaje? Bueno, pues vamos a hacer una guerra, pero que la guerra sea, la siguiente guerra va a ser mucho más destructiva, y de hecho, la siguiente guerra que forman tiene que ser mucho más destructiva. La Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Provocan, no quiero que se entienda como que lo tienen todo dominado. No se trata de que lo tengan todo dominado y lo mueven, sino van moviendo hilos para conseguir el dominio, ¿vale? Y conseguir el dominio de las mercancías y de todo. Provocan otra guerra y esto consigue remontar otra vez la tasa de ganancia, ¿vale? Dura un poquito más, porque la reconstrucción dura bastante más, ¿vale? Que es donde estamos en nuestra reconstrucción propia, el plan Marshall nuestro, el plan en Europa también, para la reconstrucción de Europa. Todo eso al final es ganar dinero, al final es entrar en la rueda del capitalismo, y es este de aquí, toda esta depresión de aquí, ¿vale? Todo este mantenimiento, digamos, de la tasa de ganancia de aquí, fijaros que se mantiene bastante bien, ¿vale? Una etapa, le llama Golden Age, ¿no? La etapa dorada. A partir de ahí empieza una crisis, que esta es una crisis que ya hemos vivido yo creo que nosotros, estamos hablando de los 70, de los 80, ¿vale? Con muy poquitas recuperaciones, esta llaman recuperación neoliberal, que llaman el que ha hecho esta gráfica, pero es una recuperación muy tenue, muy pequeña, nada que ver con estas, y seguimos en la misma, seguimos en una bajada de la tasa de ganancia que no tienen capacidad de remontar, ¿vale? No tienen posibilidad de remontar. Pasas, por favor. ¿Vale? Ya lo comentaba antes, ¿cómo se recupera esa tasa de ganancia? Primero, abaratando las materias primas, ¿vale? Abaratando la energía. Son las dos cosas que con el capital vive. Materias primas y energía. Y por eso, dame un clic, por favor. Por eso, ahí va a haber una batalla a muerte por esos recursos. Ya la está viendo, ¿vale? Una lucha a muerte por los dos recursos, tanto la energía como las materias primas. ¿Vale? Vamos a ver si es posible ese abaratamiento. Y en las siguientes transparencias voy a intentar explicar si es posible o no ese abaratamiento. Luego, la otra solución sería bajar el precio de la fuerza de trabajo, y la última, ya veremos con dos, de forma directa o de forma indirecta. Es decir, bajar el precio de la fuerza de trabajo se puede hacer de forma directa bajándolo el salario. Si nos bajan el salario, probablemente no nos guste, nos revolucionemos un poquito, o subiendo el IPC. Subiendo el IPC es una forma de abaratar la fuerza de trabajo. Yo subo el IPC, lo que antes eran 1.000 euros, ahora valen 850 directamente. Con lo cual consigo abaratar y tú cobras más incluso. Te subo un 1%, pero el IPC es un 6,5%, lo que está pasando con las compañeras de limpieza del hospital. Han aprobado un convenio con un 1% de subida y el IPC es un 6,5%. Han conseguido una bajada del 5,1%. Y en cambio tú cobras más. Tu apariencia es que cobras más. Y estás ganando efectivamente bastante menos. De hecho, el IPC ahora está en un 8,7, ahora lo veremos, ¿no? Pero eso significa una pérdida de un salario al año. Es decir, estamos regalándole un salario al patrón al año. Uno de los 14. Una paga de las 14 se la estamos regalando. Y para que veáis el nivel de bajada. Y luego la última, que es la que les queda, que es la destrucción de las fuerzas productivas. Destruir. Y destruir solo se destruye en una guerra. No se puede destruir en estado en paz. ¿Pasa? Y ahora voy a ir una a una, ¿vale? Comentando cada una de ellas. Primero, el abaratamiento de las energías. Esta gráfica, la gráfica que tenéis aquí, yo al final os pongo una bibliografía, ¿vale? Para que, si alguien quiere buscar toda la información donde está. Esta gráfica es de este libro de aquí. Trabajo con dos libros. El Tanatia, que habla de los límites materiales de la Tierra. Este es un libro de entrevistas de dos científicos que se dedican a las materias primas, basado en una investigación que han hecho sobre la distribución en la Tierra de los materiales. Lo que dicen básicamente es que los materiales, primero, se está acabando la concentración alta de materiales, las minas se están acabando, los materiales siguen estando, pero están muy distribuidos por la Tierra de forma que no se pueden coger. Y luego la segunda parte, que como lo saco de un libro que se llama Petrocalipsis, de Antonio Turiel, no sé si lo conocéis, pero es muy interesante, hay un montón de entrevistas suyas por las redes, y el libro está muy, muy interesante también. Energía. El petróleo se acabó, llegó a su cenit, no se acabó, no se ha acabado, todavía ponemos gasolina. Llegó a su cenit en el año 2005 el Brent. El Brent es de donde se saca la mayoría del diésel, por eso el diésel está empezando a subir por encima de la gasolina. Porque el Brent llegó a su cenit en el año 2005. Y el petróleo, en general, todos los petróleos, los de arenas bituminosas, todos los petróleos que hay, los tenéis ahí acumulados, ¿vale? ¿De dónde salen los petróleos? Llegaron a su cenit
aproximadamente entre el 2018 y el 2020. Es decir, que ya no vamos a sacar más petróleo del que sacamos. Nos vamos a mantener durante un tiempo y va a empezar a bajar probablemente en los próximos años. A bajar la producción. Aunque se descubran nuevos yacimientos, los que se descubren son menos de los que se agotan, ¿vale? Con lo cual va a empezar a bajar. Esto que estudiábamos, yo no sé si os acordáis, yo en el cole lo estudiaba. El petróleo le quedan unos 40 años. Y luego ya es que esto no se acaba nunca. El petróleo seguía creciendo. Pues ya ha llegado a los 40 años. ¿Vale? Ya ha llegado. El petróleo se está acabando. No significa que se vaya a acabar, que no es un pozo que se acaba y ya está. Como he dicho, se van descubriendo nuevos yacimientos y empezará a bajar poco a poco. Con lo cual se les acaba la fuente de energía primordial que movía el capitalismo, que era el petróleo. Y no tiene sustituto posible. Lo que dice Turiel es que no hay un sustituto directo para el petróleo. Porque una sustitución, o la que nos están planteando esta energía verde, es basarlo en energía solar, en energías renovables, que podría ser viable, pero a muy largo plazo. Porque no hay, pásame a la siguiente por favor, no hay suficientes materiales para hacer esa transición, ¿vale? Vamos a fabricar placas solares y poner, si llenamos una décima parte de la superficie de la Tierra de placas solares, tenemos muchísima más energía de la que necesitamos, sí, claro, pero las placas solares hay que fabricarlas y necesitan materiales, necesitan un montón de materiales, los cuales también se están acabando, tampoco tenemos indefinidamente de esos, ¿vale? Además, primero no tenemos de forma indefinida y segunda, estamos pensando de una forma absolutamente egoísta solo en la generación actual, para nosotros. Ya no hablando para nosotros de Europa, sino para nosotros como generación. Es decir, que a nuestros hijos no les va a quedar cobre, no les va a quedar, porque no queda. El cobre, igual que hay una curva de explotación del petróleo, el petróleo sube, llega a un cenit y luego baja. Esa misma curva ocurre con todos, absolutamente todos los materiales. Estas dos gráficas están sacadas del libro de Tanati, ¿vale? De este de aquí que os he comentado. Esta es la gráfica, esto es el hierro, esto es el cobre, eso es el aluminio, ¿vale? Los diferentes materiales. Y cómo se espera que se agoten cada uno de ellos. Entonces tenéis, fijaros que estamos hablando a lo mejor del año 2100, estamos hablando de muy lejos. Pero es que a día de hoy no hay capacidad de sacar más. ¿Y qué necesitamos para sacar esos materiales? Energía. Se necesita energía para sacar los materiales. De forma que si dedicamos energía para sacar los materiales, no la tenemos disponible para nosotros. O sea, una de las dos. O dedicamos la energía para sacar materiales y nos quedamos sin, o vamos sacándolo poco a poco. Es decir, que no hay una transición directa. No se puede hacer eso